Bienvenidos a un programa más de Libres para Elegir. En esta oportunidad he querido entrevistar a una persona que ya lleva muchísimos años promoviendo diferentes ideas en Costa Rica, propuestas de política pública para que todos vivamos mejor. Ahora está al frente de un centro de pensamiento, un think tank, que se llama Ideas Labs. Me refiero al doctor Luis Loría. Bienvenido, Luis. Hola Otto, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a quienes nos acompañan por este medio. Sí, Luis Loría, lo conozco ya hace muchos años, es un economista con una formación exquisita, pero además con una pasión por las propuestas de política pública, por propuestas de política pública sustentadas en la filosofía de la libertad, y ha estado involucrado en diferentes proyectos. Uno muy conocido por muchísimos, que es el de Ticos sin Corona, toda la lucha que ha dado en contra de los abusos que se dan con las pensiones con cargo al presupuesto, y ahora está también metido de cabeza en la promoción de una idea fuerza, y más ahora con el COVID-19, que es libertad para trabajar. Y sobre ese tema, Luis, quisiera que compartieras con la audiencia nuestra en qué consiste esta iniciativa que has estado liderando de libertad para trabajar. La libertad para trabajar, la manera en que lo estamos proponiendo, es una idea muy simple, muy concreta, y consiste en que se deben eliminar todos los obstáculos que dificultan, encarecen o imposibilitan que los costarricenses, los individuos y las empresas puedan trabajar y desarrollar actividades productivas en el país. Aparte de esto, como parte de esta campaña que estamos liderando desde Ideas Labs, pero en colaboración con varios otros actores públicos, privados de la sociedad civil, vamos a incluir una campaña para hacer explícito ese vínculo que existe entre el trabajo y la dignidad del ser humano, y el trabajo como herramienta para que los individuos mejoren su prosperidad y la prosperidad de los otros. Y un tercer componente tiene que ver con toda esta discusión relacionada con el futuro del trabajo, cómo integrar las nuevas tecnologías. Dentro de este espacio entran todas aquellas personas que se mantienen por distintas razones en la informalidad, toda la gente que trabaja en actividades creativas, quienes colaboran en, por ejemplo, proyectos freelance, economía por encargo. Esto cubre, digamos, muchísimas personas, por ejemplo, de alguien que yo llamo para que pinte mi casa, para que me ayude con el jardín, un profesor de matemática para mi hijo a última hora. Entonces, todas estas son personas que escogieron trabajar de una manera que no se adecua a lo que establecen las reglas del Código de Trabajo, a lo que establece las reglas rígidas de la Caja del Seguro Social. Muchísimas gracias, Luis. En ese primer componente que tiene que ver con las regulaciones excesivas para quien quiere emprender, quiere trabajar en el país, ¿ya ustedes en Ideas Labs han hecho un inventario de todas esas regulaciones? ¿O cómo están ustedes concibiendo la manera en que pueda enfrentarse esa maraña regulatoria y las acciones que habrá que acometer, algunas a nivel legislativo, otras a nivel de decretos, otras a nivel inclusive de cambio de actitudes de burócratas, porque ni siquiera están respaldadas en decretos o leyes, sino tienen que ver con una cultura organizacional de las burocracias de las diferentes entidades públicas que le hacen la vida de cuadritos a quienes quieren trabajar? ¿Qué han trabajado en esa dirección, o cómo están ustedes pretendiendo agrupar, inventariar toda esa normativa para luego promover o presionar porque se den los cambios correspondientes? Sí, esta iniciativa la lanzamos hace aproximadamente un mes, el 18 de marzo,
ya tenemos identificados varios proyectos que permitirían avanzar en términos de libertad para trabajar, que se encuentran en la corriente legislativa. Hay una ley del trabajador independiente, temas de justicia en la base mínima contributiva, amnistía para la formalización y reducción de cargas sociales, ley de incentivos para la generación de emprendimientos y empleo, y hay algunas otras que han nacido, que han llegado a la Asamblea de la mano de la crisis del coronavirus. El detalle es que algunas de estas reformas, aunque son positivas o que van en la dirección correcta de una mayor flexibilidad, se les ha agregado un componente temporal. Esas reformas de carácter temporal realmente no funcionan, no servirían para modificar los comportamientos de los agentes económicos, porque ¿de qué me sirve a mí que me digan usted va a poder, qué sé yo, cotizar por el tiempo reelaborado por 3 meses? Y después ya no. Claro. O va a poder tener una jornada 4-3, pero dentro de 3 meses ya no. Entonces, simplemente eso no va a servir. Entonces, si queremos lograr modificar comportamientos, definir nuevas reglas del juego que le permitan a los costarricenses trabajar de la forma en que ellos prefieran, cuando ellos prefieran, sin necesidad de pedirle permiso a un burócrata, pues vamos a tener que realmente apostar por cambios profundos y cambios permanentes en la legislación. También es importante recordar, Otto, que muchas de estas reformas ni siquiera tienen que pasar o no necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Muchas las podría tomar la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que es una junta directiva con 9 miembros, con 3 representantes del gobierno, 3 representantes de las cámaras empresariales y 3 representantes de los trabajadores, donde dentro de esos representantes de los trabajadores, uno es de las cooperativas, otro del solidarismo y otro de los sindicatos. Así que estas reformas, ¿verdad?, las debería estar tomando la Caja, pero de inmediato, viendo la crisis de desempleo y de informalidad que tenemos al frente. Yo creo que es indudable que a eso nos vamos a enfrentar. Hoy estaba viendo una conferencia en la que participó José Manuel Salazar Sirinash, un experto en estos temas laborales, y decía que, de acuerdo con distintas estimaciones aplicadas al caso de Costa Rica, el desempleo que antes de la crisis estaba alrededor de un 12%, podría llegar en un escenario probable, ni siquiera digamos un escenario pesimista, sino un escenario probable alrededor del 22%. Así es. Entonces, esto es un desastre, ¿verdad? Es una tragedia nacional que no se le está prestando la atención debida. Aparte de estas reformas que tienen que ver con temas regulatorios en la Asamblea Legislativa y en la Junta Directiva de la Caja, pues hay que avanzar también en varios otros espacios para devolverle la libertad a las personas que están buscando emprender, ¿verdad? Sobre todo a los más pequeños. Curiosamente, a los más pequeños es a quienes más persiguen, al trabajador individual, al pequeño empresario que está arrancando en el garaje de su casa. Entonces, a ese es al que más persigue la Caja, al que más persigue tributación para cerrarle sus negocios cuando apenas están dando los primeros pasos. Claro, faltaron ahí, Luis, las municipalidades, también el Ministerio de Salud, poniendo trabas a las personas que en ese garaje de la casa está iniciando su emprendimiento. O sea que están, bueno, y ni se diga el MINAE en muchas otras áreas. El tema, Luis, vinculado al segundo eje de libertad para trabajar, el proyecto de ustedes, que tiene que ver con la dignidad del trabajo. Hace poco hice un comentario en el sentido de que las transferencias, esa ayuda económica que se le está dando ahora a miles de costarricenses, a miles de familias, eso no alcanza para más de
un mes, 2 meses, si acaso 3 meses, que son los 125.000 colones al mes, si la persona ha perdido su salario del todo, 62.500 colones al mes, si ha visto reducido parte de sus ingresos. Pero eso no es sostenible. Hice un comentario en el sentido de que la mejor política social, como lo decía Ronald Reagan en su momento, es un buen empleo, es un salario, permite a la gente trabajar, que gane un salarito, que tenga un ingreso, antes de vivir de la dádiva gubernamental, que de todas maneras es insostenible, porque Costa Rica es un país que está enfrentando el COVID en una situación bastante calamitosa, o sea, las finanzas públicas estaban en una situación de verdadera calamidad. Entonces, esa ayuda que se está dando a estas personas no es sostenible en el tiempo, y entonces es mejor crear las condiciones para que alguien pueda trabajar efectivamente freelance, como decías vos, ir a pintar el techo de la casa, o ir a darle las clases de matemáticas al hijo, o ir a cortar el césped, o ir a arreglar el carro, o ir a trabajar apoyando en las labores domésticas a una familia, pero solo trabajando un día a la semana, o 2 días a la semana, etcétera, y posibilitar que las personas empiecen a cotizar a la caja por el tiempo real trabajado, pero eso significará que los ingresos muy probablemente puede ser 100.000 pesos, 80.000, 90.000 pesos al mes, pero eso le permitirá a esas personas empezar a ganar, digamos, confianza, que es el tema de la dignidad que hablabas también, y eventualmente ir poco a poco buscando más clientes o lo que fuera, o que las condiciones económicas mejoren, para que su salario vaya mejorando con el paso del tiempo. Bueno, me cayeron un montón de personas diciendo que yo era un explotador y que yo quería que la gente le pagara una miseria, etcétera. ¿Algún comentario tuyo sobre ese tema, Luis? Sí, yo he sido también muy crítico de esta estrategia económica del gobierno, si se puede llamar de esa manera, de regalar plata a cuanta persona puedan por un periodo de 3 meses. Para empezar, o sea, la plata que están regalando es muy poca, no va a cubrir las necesidades de la gente. Después, como bien mencionas, es algo insostenible. O sea, ya el espacio que le quedaba a este país para endeudarse, ya lo ocuparon para regalarle plata a la gente. Esa es plata regalada que no se va a devolver de ninguna manera en una mayor producción. No sirvió esa plata para invertir en generar capacidades que le permitan a la gente enfrentar mejor esa situación de desempleo, informalidad, esa nueva realidad que van a tener que enfrentar cuando vuelvan a tratar de insertarse en el mercado laboral con las nuevas reglas del juego. Entonces, aparte de eso, es, en mi opinión, digamos, ataca, ¿verdad? O degrada al ser humano, ¿verdad? Simplemente el tener que esperar encerrado en su casa, estirando la mano para ver si el gobierno me va a querer regalar o no. Esto se presta también para asistencialismo, clientelismo político, ¿verdad? O sea, ¿por qué se trata de presentar el gobierno como el salvador, ¿verdad? De la gente en necesidad ahora, en lugar de realmente despejar la cancha, eliminar todos estos obstáculos, que la gente con su trabajo y con su esfuerzo pueda salir adelante. Eso es lo que va a hacer que la gente se sienta orgullosa de lo que va logrando en cada momento. Entonces, esa política de regalarle plata a la gente es la política equivocada, aparte de que es una política insostenible, es una política carísima y que no está, o sea, ni siquiera para regalar plata el gobierno ha hecho un buen trabajo. Para enfrentar esta cantidad de regulaciones absurdas que imposibilitan que la gente pueda trabajar, se requiere articular una gran cantidad de esfuerzos. Es básicamente que muchos actores tomemos conciencia de que esas regulaciones están afectando, nos están afectando a todos, porque nuevamente tenemos que entender, hasta los mismos burócratas tienen que entender de que si no hay empresas,
no hay empleos. Si no hay empresarios y trabajadores, no hay cotizaciones para la Caja de Seguro Social para sostener a la caja con toda su burocracia, etcétera. Pero igual, si no hay empresarios y trabajadores, no hay ingresos para sostener a la otra burocracia, la burocracia de gobierno, para pagar deuda pública. Entonces es vital, pero es además urgente reconstruir el tejido empresarial, todas esas posibilidades para que las personas puedan iniciar sus pequeños emprendimientos. Es como esa plantita que empieza ahí a romper la tierra y empieza a germinar y empieza ya a crecer. Bueno, esa plantita hay que crear las condiciones para que pueda crecer vigorosa y pueda brindar todos los frutos que uno quisiera a estas plantitas, los bienes y servicios que nos hagan a todos vivir mejor. Ahí ha faltado, decías en tu comentario inicial, Luis, un sentido de urgencia de esta administración. Pareciera que siguen con su tónica de las restricciones, siguen en su tónica de ver de qué manera consiguen la plata para regalarla, pero no vemos una acometida fuerte para crear las condiciones que le permitan a cientos de miles de pequeños emprendimientos empezar a germinar y a producir riqueza para todos. Correcto, estas soluciones yo no espero que vengan del gobierno. Realmente a estas alturas ya yo he dejado de esperar que el gobierno sea el que pone sobre la mesa las soluciones. Afortunadamente, digamos, distintos grupos de la sociedad civil, entre los cuales estamos nosotros, pero no estamos solos, están cámaras empresariales, está la Asociación Empresarial para el Desarrollo, está Horizonte Positivo, también están los distintos emprendedores, ¿verdad? Que son realmente héroes, ¿verdad? Quienes logran abrir una empresa y navegar toda la maraña y costos que implica emprender en Costa Rica. Digamos, a pesar de las dificultades que existen, que no hay que subestimarlas, yo soy optimista porque me parece que ya no podemos volver a ver para otro lado. Estábamos antes de que cayera el virus con una situación gravísima de desempleo, de una situación terrible por el lado de la informalidad, y esto se ha agravado tremendamente. Aparte de esto, hemos habilitado, y yo creo que ese es quizás nuestro principal aporte, hemos habilitado canales directos para educar a los ciudadanos con respecto a cuáles son las reformas que deben exigir, ¿verdad? Exigir de parte de los tomadores de decisión, y les estamos orientando con respecto a quiénes son a quienes les deben exigir esto. Les estamos poniendo las caras y los nombres de las personas que ocupan un puesto en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Les estamos dirigiendo a los 57 diputados, les estamos señalando cuáles de estos diputados son los que están liderando la lucha para alcanzar una mayor libertad para trabajar y cuáles son los que se están convirtiendo en obstáculos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto va a permitir una verdadera articulación, porque es, por ejemplo, increíble que en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social estén representados gobierno, trabajadores y empresarios. Todas son gente que trabaja o que tiene un puesto de trabajo, mientras que todas esas personas que están en la informalidad y que no tienen trabajo, que se ven afectadas por las decisiones de este grupo, no tienen una representación adecuada. Entonces, yo creo que es posible, no solo creo, digamos, estoy convencido de que es posible y que lo vamos a lograr, sobre todo por la urgencia
que ofrece, digamos, contra la cual nos ha enfrentado esta crisis, ¿verdad? Vamos a lograr estas reformas profundas para liberar todo ese potencial creativo y productivo de los costarricenses para aprovecharlo en esa nueva realidad que va a ser muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. El tiempo nos ha vencido. Te agradezco el sacar el rato para compartir con nuestra audiencia sobre estas ideas y esta fuerza que Ideas Labs está metiéndole a un concepto poderoso como es el de libertad para trabajar. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Soto, y muchas gracias siempre por esa lucha y apoyo a las ideas de la libertad.